Bienvenidos a esta segunda parte del módulo 2 del curso de acompañante terapéutico. En esta clase vamos a hacer un recorrido, ¿sí? por la obra de René Spitz, ¿sí? Un tema muy importante en este módulo, y vamos a iniciar, ¿sí? con la teoría de Spitz. René Spitz, ¿sí? le resultó muy interesante, ¿sí? Las relaciones recíprocas entre madre e hijo, ¿sí? Eh, porque le permitieron postular ideas acerca de este comienzo, este desarrollo de etapas y las anomalías de estas relaciones. Este, entonces él intentó demostrar que el crecimiento y el desarrollo psicológico del niño dependerá del establecimiento, ¿sí? y el despliegue de estas relaciones. Cuando hablamos de relaciones estamos hablando de un primer vínculo que tiene el niño con su madre. Entonces él considera que el niño durante el primer año de vida, ¿sí? Se esfuerza solamente por sobrevivir, ¿sí? Él tiene que ir elaborando un dispositivo de adaptación, ¿sí? Que le permita adaptarse al medio, desarrollarse, y es a través de este vínculo, ¿no es cierto?, que el niño va a ser capaz de sobrevivir. Recordemos también que esto está relacionado con lo que es la teoría de apego, ¿no es cierto?, donde, de acuerdo a la relación del objeto, esto le va a ir permitiendo desarrollarse psicológica y emocionalmente. Entonces, para esto, él plantea, ¿sí? Las relaciones objetales, ¿sí? Donde en cada etapa, ¿sí? se va desarrollando un organizador que le permite al niño poder desarrollarse en lo psicológico, ¿sí? Entonces vamos a ver, él plantea tres etapas, ¿sí? La etapa sin objeto, la etapa precursora del objeto y la etapa del objeto real. Entonces él va a plantear que en esta primera etapa, ¿sí? que es la etapa sin objeto, que se desarrolla desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 años, ¿sí? Eh, donde en esta primera etapa, ¿sí? aparece el primer organizador, ¿sí? que es la sonrisa, que esta etapa coincide más o menos con lo que es el narcisismo primario, ¿viste? Lo que es la percepción, la actividad y las funciones del recién nacido son solamente eh, reflejas, está todavía bastante desorganizado, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa, el niño no puede diferenciarse de sí mismo, no puede diferenciarse de otra persona. Eh, entonces, en esta etapa, ¿sí? la función psicológica se rige por el principio de placer y el displacer, hasta que más adelante será reemplazado por el principio de realidad. En la segunda etapa, ¿sí? que va de los 3 a los 7 meses, la fase del precursor del objeto, ¿sí? Esta segunda etapa comienza con la sonrisa, ¿sí? Este objeto precursor, que es el rostro humano, ¿sí? es precursor porque el niño reconoce el rostro de una determinada persona. No es que reconoce el rostro de una persona, sino que lo que le llama la atención al niño es la T, ¿sí? que tenemos en el rostro, formado por los dos ojos, la nariz, la boca, ¿sí? Ahora la sonrisa empieza a ser más activa, se va manifestando, es dirigida, más intencional, ¿sí? y juega un rol importante en la vida del niño porque esto lleva, ¿sí? al reconocimiento de las personas. Entonces, en este tercer mes de vida, el niño responde a un rostro, ¿sí? con una sonrisa, se cumplen algunas condiciones como el rostro nuevo, ¿sí? de frente, el modo en que le resaltan y le llaman la atención las cosas,
y que ella tiene más movilidad. Si bien en este tercer mes de vida, digamos, el reconocimiento del rostro no implica, ¿sí?, una auténtica relación de objeto, quiere decir que no perciba una persona, sino lo que percibe es un signo, ¿sí? Y lo que forma este signo es una parte privilegiada de lo que se reconoce durante esta etapa preobjetal, son solamente atributos secundarios externos, pero no son esenciales. En la siguiente etapa, ¿sí?, que es la etapa del objeto real, ¿sí?, que se desarrolla del octavo al año de vida, ¿sí?, el llanto ante extraños indica que el niño ya puede distinguir a la madre de otras personas, ¿sí? Sabe que la madre es quien lo cuida, quien lo protege, quien lo contiene, quien lo ama, que le da amor. Y es por esto que cuando la madre se ausenta de la vista del niño, ¿sí?, surge el temor, surge una angustia, un temor a perderla. Entonces este segundo organizador sería ya la angustia, o la mal llamada angustia del octavo mes. Bueno, el logro más grande que se produce en esta etapa es la capacidad de comunicación, ¿sí?, la transmisión directa de mensajes corporales que ya se convierten en palabras, ¿sí? Y bueno, esta fase culmina, ¿sí?, aproximadamente, o mejor dicho, la relación objetal termina, ¿sí?, en esta fase alrededor de los 9 meses, cuando inicia el tercer organizador, que es el no, ¿sí?, con el fin de proteger al niño. La madre debe acceder a poner límites, ¿sí? No, esto, no hagas tal cosa, esto no a la boca. Entonces, la madre, ¿sí?, ¿no es cierto?, se comunica verbalmente diciendo un no al niño y este debe obedecer. Aunque en un principio es sumamente difícil, ¿no es cierto? Pero esta negación, ¿sí?, mejor dicho, el no, viene significando la capacidad de juego. Entonces logra la aceptación de este no, ¿sí?, cuando aprende la imitación. Bueno, voy a hacer un breve recorrido por la teoría del desarrollo psicosexual que plantea Freud. ¿Sí? Básicamente, Freud plantea el desarrollo psicosexual, ¿sí?, como parte de esta estructuración psíquica y de la formación del yo que va desarrollando el niño. Entonces él plantea que, acá está, él va a plantear, entre tantas teorías psicoanalíticas, eh, la teoría del desarrollo psicosexual, debido a que le asigna un papel preponderante, ¿sí?, a los instintos sexuales, ¿sí?, y a la formación y el desarrollo de la sexualidad, donde van a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad, ¿sí?, y en este despliegue de los instintos sexuales. Entonces, él va a decir, ¿sí?, que al principio estos instintos están desplegados, pero que gradualmente vuelven a integrarse y se centran, ¿no es cierto?, en lo que es el acto sexual maduro, con base en las zonas del cuerpo que se vuelven focos de placer sexual. Y estas etapas Freud las definió como etapas oral, anal, fálica y genital. Pero entre estas dos últimas etapas existe un periodo de latencia, ¿sí?, que no es una etapa propiamente dicha del desarrollo sexual, sino que es un espacio, ¿sí?, donde la libido queda sujeta a otras cuestiones que nada tienen que ver con lo sexual.
Ahora vamos a desarrollar cada una. La primera etapa, que es la oral, ¿sí? Se basa en el principio de placer, ¿sí? El placer se origina en la boca, ¿sí? Durante esta etapa el niño es motivado por placeres de otras regiones del cuerpo, ¿sí? Donde el niño encuentra placer por lo que es la succión, ¿sí? La succión, entendemos que la boca es el placer, ¿sí? Que causa al niño, porque es a través de la boca que él recibe la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, esta succión, ¿sí? Esta alimentación es lo que va a satisfacer la necesidad del niño. Entonces él succiona, succiona, y este placer que genera, ¿sí? Todavía recordemos que el niño cuando nace es un ser indiferenciado, ¿sí? Que solo responde a estímulos, que no puede distinguirse de sí mismo. Entonces, la diversión que obtiene, la diversión, por así decirlo, o el placer que obtiene el niño al chupar, morder, masticar, ¿sí? Se ve restringido muy pronto por los que lo cuidan, ¿no es cierto? La madre está pendiente cada vez de que el niño succiona o se chupa el dedo. Entonces, todo este placer que se desarrolla en los primeros meses. En la segunda etapa, que es la etapa anal, ¿sí? Freud sostuvo que esta segunda fase es muy importante para el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Porque destaca una forma primordial, una fuente de inquietud, de actividad del niño, ¿sí? De estas necesidades de, eh, de descubrimiento también, ¿no? Eh, y respecto a la fase anal, no es que ya la superó y queda suspendida, sino que por el contrario, continúan activas, pero son menos prominentes que la fase actual. Entonces, la etapa anal sí que se extiende hasta los 18 meses, desde los 18 meses hasta aproximadamente los 3 años y medio, coincide más o menos, ¿sí? Con el aprendizaje del control de esfínteres. Entonces, durante este periodo, el niño aprende, ¿no es cierto?, esta independencia del pañal, esto de poder ir a hacer pis, caca al baño, y bueno, Freud valora, ¿sí? ¿No es cierto?, la descarga. El placer acá se encuentra en la descarga de las heces, en la descarga de la orina, ¿sí? Donde el niño ya empieza a sentir una cierta independencia en sí mismo. Respecto a la etapa fálica, tiene lugar entre los 3 y 5 años de edad, ¿sí? Donde los órganos genitales se vuelven una fuente destacada de placer durante este periodo. Recordemos que la curiosidad, ¿sí? Por el descubrimiento de los cuerpos, por la diferenciación de los sexos, ¿sí? Esto genera inquietud, genera una necesidad de descubrir, ¿no es cierto?, donde el niño empieza a darse cuenta y a comentar, ¿no es cierto?, que los nenes tienen un pene, que las nenas no lo tienen. Entonces, esa diferencia, ¿no es cierto?, esa inquietud incrementa significativamente lo que veremos como diferenciación anatómica de los sexos. Pero en esta etapa también se presentan dos grandes situaciones psicológicas, ¿sí? Que una es el complejo de Edipo y el otro es el complejo de Electra, ¿sí? El complejo de Edipo sucede en el niño, está acompañado por el temor a la castración, a perder su pene. Al mismo tiempo, el niño debe comprender que el amor maternal, ¿no es cierto?, que el amor, ese deseo que siente por la madre, en realidad le corresponde al padre. Entonces el niño tiene que poder
comprender, ¿no es cierto?, a respetar la figura de ley, la figura paterna. Entonces, el afecto del hijo hacia la madre, ¿sí?, pierde su aspecto sexual al aceptar, ¿sí?, que la masculinidad del superego del niño finalmente adopta, mejor dicho, acepta, ¿no es cierto?, que el amor y el deseo sexual por la madre le corresponde al padre. Entonces, cuando este proceso o este complejo se cierra adecuadamente, el ego aporta o adopta, mejor dicho, un ideal del ego positivo. Si ocurre lo contrario, el niño, viste, rechaza el papel masculino, puede ver, o puede suceder, ¿no es cierto?, que haya o se atrofie algo en la conciencia y que posteriormente sobrevalore, ¿no es cierto?, la habilidad sexual, o se vuelva más arrogante, egoísta, respecto en las relaciones con las mujeres. Respecto al complejo de Electra, sí, en este periodo la niña lo que experimenta es un proceso semejante al del complejo de Edipo, pero con algunas diferencias significativas. Freud planteaba que la niña pequeña forma, o mejor dicho, toma a su padre como objeto sexual y ve a su madre como un rival. Entonces, debemos saber que los intereses y los sentimientos sexuales de las niñas, ¿sí?, son rudimentarios. El rasgo patológico principal que surge en esta etapa es la pérdida del pene, ¿no es cierto?, minimizando el papel femenino y sobrevalorando el masculino. Entonces, si el desarrollo de este periodo es normal, es decir, que hay un equilibrio, una satisfacción y un control, ¿no es cierto?, sin que exista frustración o demasiada indulgencia respecto de entender que el deseo sexual hacia su padre y el amor que siente, ¿no es cierto?, la afectividad que siente hacia su padre, en realidad le corresponde a la madre, y que la mujer no tiene pene, las relaciones a futuro, ¿sí?, serán mucho más equilibradas y más positivas. Respecto al periodo de latencia, ¿sí?, que es un periodo que va entre los 6 hasta los 12 años, ¿sí?, se llama un periodo, o le decimos un periodo de latencia, porque en este lapso, ¿sí?, la libido, ¿sí?, o la energía de la libido se vuelca a otras cuestiones, a otros intereses, como el interés académico, el interés por un deporte, a lo social, a otras actividades donde, entendido y asumido ya la diferenciación de los sexos, ¿sí?, haber entendido y definido la diferencia que existe entre la niña y el varón, digamos que la fuerza de la libido es como que recae, ¿sí?, se mantiene estable, quieta, y a partir de los 12 años, que coincide nuevamente con la etapa de la pubertad, donde el revuelo hormonal, esto de la etapa de dejar la niñez para pasar a ser adolescente, trae aparejado cambios hormonales, psíquicos, físicos. Entonces, otra vez la libido vuelve a levantar, vuelve a revolucionarse. Bueno, y finalmente la etapa genital, ¿sí?, empieza con la pubertad, ¿sí?, y constituye el último periodo significativo del desarrollo de la personalidad. Digamos que, como dice Freud, el surgimiento, la unificación completa y el desarrollo de los instintos sexuales muchas veces puede crear confusión entre la etapa fálica y la genital, porque ambas se centran en los órganos genitales, pero la diferencia es que en la primera la sexualidad es rudimentaria, ¿sí?, puramente egocéntrica, y en la genital la sexualidad vemos que
a medida que se desarrolla el niño o el adolescente, ¿no es cierto?, ya el acto sexual ya alcanza una determinada madurez. Para terminar, bueno, la teoría psicoanalítica lo que tiende es a proporcionar un cuadro coherente, ¿no es cierto?, de lo que es el desarrollo de la sexualidad, sean cual fueran las vicisitudes del ambiente, y considerando el proceso de desarrollo como una interacción dinámica entre las necesidades y las pulsiones que respecta al individuo, ¿no es cierto?, bajo las normas sociales. Así que bueno, con este tema llegamos al final del módulo. Yo los encuentro en el módulo número 3. Saben que cualquier duda o consulta, los días de consulta y en el horario las pueden realizar. Nos vemos en el módulo 3.